Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos nuevamente a este sexto encuentro, como lo comenté en el chat. Creo que cada día que vamos avanzando nos nutrimos más. Bueno, creo no, estoy seguro, porque hemos compartido bastante conocimientos que han sido de manera retribuida entre ustedes y mi persona, porque cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia y que la hemos puesto en práctica y nos ha dado resultados, quizás algunos relacionados y otros diferentes, porque va a depender mucho de la forma y de la estrategia en cómo nosotros las apliquemos. Ok, para darle inicio entonces a esta actividad del día de hoy, bienvenido nuevamente, muy buenas noches a todos, agradecidos también por la permanencia, el compromiso y la responsabilidad que ha venido asumiendo en esta formación. Y en eso estoy claro yo y estoy de acuerdo, que nunca debemos dejar de aprender y el conocimiento nunca está de más. Más bien el conocimiento nos va a hacer mejor cada día más y por tanto nos va a dar las herramientas que nos va a permitir crecer, avanzar y contribuir en nuestra profesión con los aportes que nosotros podamos hacer en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de diferentes estrategias, métodos y técnicas. Entonces aquí está por si acaso, de todas maneras no está de más porque a veces sé que ahí uno se va analizando mientras van viendo la información y bueno, acá está mi récord académico o mi registro académico en el proceso de la experiencia universitaria y en el área de investigación y el área docente porque es lo que me compete y lo que nos trae hoy en día o nos ha unido en este espacio digital para poder compartir esos conocimientos y esos saberes. En el diplomado, como bien lo tiene establecido la corporación, docencia universitaria con énfasis en métodos de la investigación y parte de los módulos que he venido trabajando yo están orientados a este tema, que es docencia universitaria, una llave ante la puerta en los procesos de investigación. Si bien es cierto, creo que muchos de los docentes se guardan esa llave y no permiten que el estudiante tenga accesibilidad a ello y por eso es que muchas veces se presentan tantas limitaciones, tantos obstáculos o dificultades propias de su proceso de investigación. Entonces, muchas veces el docente no quiere sacar la llave, no la quiere entregar, no, por el hecho de que consideran que como son estudiantes que se están formando o están en formación, no contienen esas competencias o que consideran necesarias para poder desarrollar, perdón, un proceso de investigación con una orientación del docente, sino más bien con la imposición que el docente hace en las modificaciones, las sugerencias o quizás cambiar de manera de fondos. Acá vuelvo y repito, creo que sí lo estamos logrando. Ustedes me han demostrado, obviamente, con su participación, con la entrega de las actividades, es que estamos brindando elementos conceptuales y prácticos porque la teoría nos lleva a la práctica y es lo que nos va a permitir poder visualizar, verificar, determinar si estamos transformando nuestra práctica, si estamos generando cambios en nuestros estudiantes y eso es lo que nos va a llevar a nosotros o nos va a dejar satisfacción de nuestro trabajo. Vuelvo y repito, la metodología de la investigación, los seminarios de investigación, el nombre que tengan las unidades curriculares orientadas al proceso de investigación, deben estar ligadas de manera permanente con los centros de investigación y por lo tanto adscritos o inscritos en las líneas que en él están. Porque eso es lo que va a permitir que la investigación pueda ser viable y no pueda ser engavetada. Módulo uno ya lo cumplimos, fue hasta el jueves de la semana pasada, bastante productivo, bastante provechoso en esta parte porque pudimos entender teorías que nos confirman que una vez más el docente debe conocer, comprender la manera y la forma en cómo se puede construir ese conocimiento, ese aprendizaje y a partir de allí poder plasmar métodos educativos, entendiendo esto como técnicas, estrategias
permitan fomentar ese aprendizaje colaborativo, ese aprendizaje investigativo para un desarrollo de un pensamiento crítico, emancipador, entre otros aspectos que requieren la formación de un nuevo ciudadano de hoy en día. El módulo 2, que es el que estamos hoy, ya casi estamos en aterrizaje y creo que ya estamos próximos a encontrar la llave que nos va a permitir abrir esa puerta a un nuevo conocimiento. Fundamentos y mentalidad, que son los principios filosóficos, que son los que vamos a estudiar hoy, igualmente con lo que es explorando el terreno, método de recolección de datos cualitativos, y muchos ahí como me dijeron que si era una sola, yo de una vez integré parte de lo cuantitativo y el día de mañana cerramos con el punto 3 y 4. A medida que vamos pasando las presentaciones, perdón, van a haber una serie de preguntas que ustedes van a ir respondiendo en el chat y vamos a ir retroalimentando cada una de las respuestas si se requiere, ¿ok? Dando opiniones para que podamos compartir también experiencia y conocimientos desde su práctica como profesores, como docentes, investigadores. En esta parte vamos a iniciar con lo que son las tradiciones de la investigación, elementos conocidos por ustedes, porque si estamos dentro del ámbito y tenemos estudios de posgrado en los diferentes niveles, son elementos que hemos venido conociendo, que hemos venido escuchando y que muchas veces hemos venido aplicando, porque hay universidades que en las tesis doctorales exigen que dentro de la metodología se establezcan cuáles son los componentes ontológicos, epistemológicos, nociológicos, quizás el praxeológico dentro de la investigación, ¿ok? Entonces, estos son opiniones propias que yo pude haber extraído de lecturas, de citas o fuentes que ya ustedes están viendo allí que están dentro de la misma presentación. Entonces, obviamente son expresiones o interpretaciones propias de la experiencia que a lo mejor existen algunos elementos que ustedes han podido integrar o agregar y que yo no lo marqué allí, pero son válidos que también puedan ir haciendo su comentario de ello, que esa es la intención, porque el conocimiento o el aprendizaje se construye a través de la interacción entre el entorno y quienes estamos dentro de él. Entonces, dentro de las tradiciones, también tan conocidas como métodos de investigación, vamos a iniciar con la investigación-acción participativa, que desde el punto de vista de la ontología, que es esa parte de conocer el ser, de cómo se comporta o se desempeña ese conocimiento o ese problema o ese fenómeno en un proceso de investigación, la investigación-acción participativa en la ontología está basada en la perspectiva, en el factor interpretativo y constructivo. ¿Por qué? Porque a través de la realidad en la que se integra, se sumerge el investigador, va construyendo e interpretando realidades propias a través de ese intercambio de ideas, de ese intercambio de saberes entre cada uno de los participantes y qué es lo que conlleva a mejoras, cambios y transformaciones desde la realidad social. ¿Ok? Entonces, un ejemplo básico es que si estamos dentro del contexto educativo, en la parte de formación, y estamos estudiando, estamos observando situaciones o problemas desde el punto de vista del aprendizaje, de la comprensión lectora, desde el pensamiento lógico-matemático, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ese momento? Nos involucramos con cada uno de nuestros estudiantes para preguntar, conocer cuáles han sido esas situaciones que se le vienen presentando y que a partir de allí es donde vamos a elaborar nuestro plan de acción para generar esos cambios o esas transformaciones en su aprendizaje. Desde el punto de vista epistemológico, podemos establecer que el conocimiento se construye por medio de la práctica, de la implementación, de la aplicación, de la elaboración, es decir, del accionar de un conjunto de actividades propias de las teorías que se pueden desarrollar a través de esas debilidades que hemos venido manejando. Porque si bien es cierto, el accionar es transformar lo que está en debilidad y convertirlo en una potencialidad. Entonces, se basa en la acción, reflexión y vuelta a la acción. ¿A qué me refiero con esta parte? Muchas de las veces las investigaciones, acciones participativas, considero que no tienen un cierre o que no se cumple el ciclo desde el punto de vista de quienes elaboran este tipo de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien es cierto, investigación, acción participativa, investigo, acciono y participo,
Pero cuando ya nosotros llegamos a ese proceso de sistematización, a ese proceso de difundir los cambios que pudimos haber generado en esa parte, a veces hay situaciones que limitan el progreso o avance de la investigación y el estudiante en esa parte ahí queda, ahí cierra la investigación y no hace el proceso de reversión para seguir mejorando ese plan de acción y por tanto llegar a un cambio y una transformación total de la realidad de ese contexto. Entonces muchas veces nos quedamos en la investigación, acción y participación, pero no volvemos a hacer ese proceso de reflexión que ahí lo indica para verificar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los obstáculos que se nos pudieron haber presentado o generado en el momento de la construcción de esa investigación para hacer una mejor investigación, aportar mejores resultados y tener un elemento más significativo en ese proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista, bueno, y la parte epistemológica, estamos claros que la interacción de ese sujeto con ese objeto. Por eso es que allí dice que tiene que ver con la construcción, con la participación, la interacción social del entorno con los sujetos o los seres humanos o individuos quienes participan en la investigación. Desde el punto de vista de la nociología, la investigación-acción está basada en el crítico o en el aspecto, en el fundamento crítico dialéctico que subyace a la teoría crítica, es decir, que debe haber una posición comunicativa, interactiva, donde se exponen experiencias, ideas que vienen observándose y que éstas deben ser transformadas para poder obtener o llegar o cumplir el objetivo último de la investigación-acción. Su paradigma es crítico reflexivo y ahí tenemos una serie de autores que podemos citar, entre muchos de los que hay de la investigación-acción participativa, pero son uno de los que se pueden, vamos a decir, reseñar como padres de este método. Avanzando tenemos la fenomenología, que considero que son los primeros que están acá, considero que son los que más se implementan, los que más se aplican dentro de los contextos universitarios. En la fenomenología, en el punto de vista ontológico, está basado en lo introspectivo vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso de construcción de conocimiento a través de la recolección de información o de fuentes de información entre lo que es la experiencia y la vivencia propia del ser humano o del sujeto activo que participa en el proceso de la construcción de la investigación. Me refiero a esto que lo que es la descripción del fenómeno relacionado con el momento 1, donde pudiéramos decir, a ver, si lo contrastamos con la investigación cuantitativa, es decir, si estamos planteando el problema, estamos describiendo el problema, describiendo el fenómeno, este tipo de investigación no es una descripción particular del investigador a través de la revisión de otras tesis, de otros documentos, porque fíjense que toda esa investigación, aparte de ello, que no es que se va a pie, ficción propia de esos sujetos quienes han tenido la experiencia o quienes han tenido la vivencia en ese fenómeno. Entonces, no es únicamente como lo hacemos en las otras investigaciones, donde podemos revisar otras investigaciones, otros documentos y planteamos un problema, planteamos una situación y que ya cuando llegamos a la parte local específica de ese problema es donde empezamos a describir, pero desde la observación de nosotros. En el caso de la fenomenología no es desde la observación de nosotros, sino desde la propia experiencia de quienes están inmersos en ese fenómeno. Esa es la diferencia que marca la fenomenología con la investigación positivista, ¿verdad? Y lo que requiere es que podamos hacer énfasis en esa parte, para que no se haga una investigación fuera de contexto. Desde el punto de vista epistemológico, existe una relación entre el sujeto y el objeto epistémico y el proceso de interacción genera los resultados. Por eso les digo que debe haber una interacción, un intercambio de experiencias, una acción comunicativa dialéctica también para poder hacer alusión a ese fenómeno en cuanto a su comportamiento y que permita entonces a nosotros generar conocimientos para comprenderlo de una manera más significativa. Su génesis está basado en la filosofía y pertenece al paradigma crítico reflexivo y ahí pueden evidenciar una serie de
autores que refieren este método, quienes han escrito sobre la fenomenología y que muchas veces concuerdan con todos los aspectos que están enmarcados dentro del cuadro porque son ideas que pudieron haberse extraído de relaciones que están escritas en cada uno de los textos o teorías que han venido basándose en estos autores. La etnografía, si bien es cierto, al menos en la realidad contextual en donde yo me desenvuelvo, no, pocas veces he podido observar, es más, una vez había un colombiano que estaba estudiando en Venezuela, me tocó la oportunidad de ser el profesor de seminario y estaba trabajando con la investigación etnográfica, pero bueno, ya después yo salí de la parte de posgrado y no sé si culminó la investigación, pero estaba trabajando con los grupos étnicos, específicamente allá en el país de Colombia. Entonces, dice que la etnografía ontológicamente se basa en el constructivismo social de experiencias y perspectivas individuales para comprender. ¿Qué vamos a comprender? Cómo esta persona se comporta, cómo esta persona se desenvuelve, cómo esta persona interactúa con su cultura, con sus tradiciones, con sus costumbres. Muchas veces, y así se reseña, de que quien hace una investigación etnográfica debería como que convivir ciertos tiempos con esa persona a quien está tomando como sujetos de investigación. Si yo estoy trabajando en las costumbres o tradiciones de un grupo social, étnico o no étnico, yo tengo que desayunar con ellos, almorzar con ellos, tener una tarde con ellos, entre otros. Ajá, bueno, Andrés, en cierta parte, sí, no todo el mundo te quiere compartir todo, porque esos son partes de sus tradiciones, sus conocimientos, que consideran que mucha gente los quiere conocer como manera de también de implementarlos ellos, no. Es que esas investigaciones que a veces, muchas veces nos orientan es porque nos interesa o tenemos la curiosidad de entender por qué ellos se comportan de tal manera, por qué se visten de tal manera, pero es porque no, en nuestro crecimiento, en nuestro avance, no hemos estado inmersos de manera directa en los diferentes contextos o las diferentes culturas, a pesar de que son grupos sociales que están dentro de nuestro mismo contexto, dentro de nuestro mismo país, dentro de nuestro mismo estado, y que a veces tenemos desconocimiento, y si bien es cierto, nos da curiosidad siempre conocer cómo se comportan ellos ante cierta situación. A ver, el problema de la etnografía es que hay que estar muy inmerso o ser de la comunidad de estudios de éxito. Sí, profesor, se recomienda convivir. Correcto, Carlos y Andrés. Es totalmente cierto y por eso es que muchas veces muchos participantes deciden orientarse por otras investigaciones donde no se presenten muchas complicaciones. Para el desarrollo y construcción de nuestra investigación. Entonces, por eso es que a veces deciden orientarse a otras investigaciones que no se le presenten tantos obstáculos. Pero si consideramos, como bien lo acaba de decir Andrés, si fuésemos parte de ese grupo, sería mucho más fácil, porque ya no hay algo desconocido, sino que hay una persona que comparte nuestras creencias, nuestras costumbres y tradiciones y se le hace mucho más accesible poder conversar con ellos, convivir con ellos. Entonces, a esto voy. Mucha de la gente se orienta mayormente a las investigaciones cuantitativas por eso, porque no se tiene que involucrar tanto con su contexto, con su entorno, ya que el planteamiento del problema, la descripción del mismo, parte de una revisión bibliográfica documental de muchos documentos que están en tres, vamos a decir, niveles que ya nosotros hemos venido hablando, macro, meso y micro, y no es necesario emplear instrumentos a profundidad para poder describir el problema. ¿Dónde es donde ya podemos quizás hacer un proceso de observación quizás un poco informal para describir el problema real, la parte local de la investigación, porque muchas veces podemos describir el problema desde lo que nosotros hemos venido observando.
pero eso no nos está dando suficiente información. Es importante que entonces apliquemos un instrumento, una encuesta, quizás un poco pequeña, para poder conocer la realidad a cabalidad y hacer una comparación entre lo que hemos venido observando y lo que quienes conviven o están latentes en ese contexto nos expresan. ¿Okay? Entonces, la etnografía es muy particular en esa parte, ya lo hemos dicho. Sí, la cosmovisión de ellos no permite que, vamos a decir así, personas ajenas que no estén inmersas dentro de su comunidad puedan tener acceso al conocimiento de todo lo que ellos han venido manejando. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, intenta la construcción de un tipo de conocimiento que permita captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural. En la parte nociológica se emplea un registro del conocimiento cultural, está dentro del paradigma interpretativo y ahí tenemos una serie de autores que pueden reseñarse y que han venido trabajando este método. Continuando, entonces tenemos la teoría fundamentada, que esta es una de las investigaciones que también es muy poco que la veamos dentro de las universidades. La etnografía es interesante en la medida que el investigador genere una observación y análisis fuente. Carlos, Miranda, es que es tan interesante porque fíjate que te va a generar a ti nuevas experiencias, nuevos saberes y eso te va a culturizar, como bien se dice, para darte mayores herramientas que tú puedas desarrollar como investigador. Entonces, todo aquello que involucre la integración directa de nosotros como investigadores va a darnos nuevas herramientas, nuevos saberes y nos va a nutrir mucho más. Es maravillosa, te ayuda a entender de otra forma el mundo, totalmente. Piensa que nosotros como seres humanos, a veces, por no conocer o quizás porque no estamos inmersos en ello, no sé si a ustedes le ha pasado, pero hay personas que vamos a llamar nuestro grupo social como blancos, muchas veces critican la vestimenta del otro y lo que no entendemos y comprendemos es que ellos también pueden criticar nuestra vestimenta, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, que así como muchas veces de este lado se hace, también se hace de aquel lado, pero es por eso, porque se nos hace diferente, porque no estamos acostumbrados y porque estamos dentro de una comunidad totalmente diferente con costumbres diferentes. A ver, nos dice Isabel, estas tradiciones incluyen creencias filosóficas y reflexiones metodológicas adoptadas por comunidades científicas que orientan cómo abordar problemas y crear conocimiento dentro de un ámbito particular, como la sociología. Claro, es que en este caso, fíjate que cuando hacemos trabajo de investigación, más que todo en el nivel doctoral, nos exigen que haya unas teorías de entradas. Y esas teorías de entradas van a depender mucho del área de conocimiento en el cual nosotros estamos desarrollando nuestra investigación. Por ejemplo, si estamos en el campo de la educación, tenemos que trabajar teorías de aprendizaje. Y dentro de esas teorías de aprendizaje, podríamos colocar la parte socioconstructiva, que tiene mucha relación con el entorno social, las teorías psicológicas también, y bueno, eso va a depender de las áreas de conocimiento. Muy buenas noches, Ricardo, bienvenido. Carlos dice, somos triétnicos, profesor, de acuerdo con el maestro Manuel Zapata Olivero. Bueno, sí, en realidad sí. No se nos ha acostumbrado a vernos así, pero sí. A pesar de ser triétnicos, solo nos fijamos en la raza dominante. Porque es que es lo que culturalmente nos han venido enseñando. Que no tenemos una visión más amplia, una visión integrada, porque nosotros, a pesar de que somos acá, fuimos dominados por los españoles y bueno, somos como decir una raza integral, múltiple. Tenemos como decir coloquialmente de todo un poquito. Entonces, en la teoría fundamentada, en la parte ontológica, se puede establecer o se puede conceptualizar que es un proceso de comparación constante, permanente, revisión y contrastación de los datos recogidos para poder construir la teoría de la realidad. Si bien es cierto, considero desde mi perspectiva y mi experiencia que es una de las tradiciones un poco más compleja, porque fíjense, la teoría fundamentada es fundamentada con teorías, todo lo que podemos nosotros exponer como situaciones que se han venido observando y la teoría fundamental es algo que nos deja de estar fundamentando, de estar interpretando, de estar comprendiendo, porque cada paso, cada momento siempre nos va a dar una información nueva que hay que venir construyendo, hay que venir desarrollando y hay que venir fundamentando. Desde el punto de vista epistemológico, entonces podemos decir que su basamento conceptual está en los postulados del interaccionismo simbólico, y estaría centrada en el plano de estrechar los vínculos entre la teoría y la investigación empírica.
En la parte del interaccionismo simbólico, como siguiente dice, todo elemento, todo objeto está inmerso dentro del proceso de la investigación o de su proceso de construcción. Neciológicamente, la construcción de teorías a partir de la interpretación es de las personas, ¿ok? Y nosotros tenemos que fundamentar a través de las observaciones, de los textos, de las teorías, todo lo que ellos han venido suministrando. Está dentro del paradigma interpretativo y ahí tenemos el conjunto de autores, que en este caso fue el que, como decir, pude haber reseñado por su, vamos a decir, los elementos que puede utilizar allí. Continuando, tenemos ahora con las alternativas paradigmáticas. El día de ayer, viernes, perdón. Yo creo que ayer no nos conectamos ninguno. Bueno, dice Carlos también. Andrés, sí, sí, bastante, bastante. Por eso es que es una de las investigaciones que muchas veces los investigadores no la consideran. Es muy poco que se aplique. Carlos me dice otra cosa, de acuerdo con las últimas investigaciones de más de 4 décadas, el término raza está omitido en las ciencias humanas. Bueno, sí, tienes razón. Es más, aquí en Venezuela ya no se llama el Día de la Raza, sino el Día de la Resistencia Indígena. Por tantos motivos quizás etimológicos y de la génesis que se han venido generando para referirse a un grupo sin tener elementos quizás discriminatorios. Entonces, continuando con ello, tenemos el paradigma cuantitativo, que muchos ya sabemos. La intencionalidad de este paradigma es, vamos a decir, buscar números que nos permitan a nosotros ver qué tanto ha incidido o no ese problema en ese contexto. Los números son los únicos en esta investigación que le interesan al investigador para poder conocer la realidad de ese contexto. Entonces, por eso es que dice que busca explicar la realidad a través de los hechos con la intencionalidad de controlar y predecir lo que puede suceder con el desarrollo de un proceso, es decir, adelantarse a los resultados. De igual forma, por su naturaleza, pretende verificar teorías a través de la formulación de hipótesis y ahí estamos claros que las hipótesis al final lo que vamos a comprobarlas para verificar cuál es falsa y cuál es verdadera, ¿ok? Dentro de ese proceso. Pero también pretende el estudio de la generalidad de las situaciones. ¿Qué quiere decir? Que si la Universidad del Zulia presenta ciertos problemas, a través de una investigación cuantitativa, vamos a decir también que las otras universidades del Zulia presentan el mismo problema. Y considero nunca es la realidad actual, porque son personas diferentes, con experiencias diferentes, conocimientos diferentes y por lo tanto son gestiones totalmente diferentes, con pensamientos diferentes y puede que existan algunas situaciones quizás que son transversales dentro de las universidades, puede que una de las situaciones de los problemas sí exista o persista dentro de las universidades del Zulia, pero a veces puede que ese problema que persiste en las mismas universidades, puede que la causa sea una diferente. Entonces, por eso es que mi opinión, claro, no es que estoy diciendo que no, pero mi opinión es que no podemos generalizar un problema de una universidad a otras universidades porque hay particularidades muy diferentes. Por ejemplo, a pesar de que existen universidades autónomas, politécnicas, privadas, experimentales, eso en cierta parte cambia la perspectiva de los problemas que se pueden presentar. Pero desde el punto de vista de la gestión, puede que existan algunos problemas en las universidades que sean transversales en todas, pero la causa puede ser diferente. Entonces, por eso es que hay que utilizar, luego que tengamos los números, una investigación totalmente diferente para poder conocer a cabalidad y una realidad directa cuáles han sido esas causas, cuáles han sido esas situaciones que han ocasionado o han generado estos resultados que nos presentó a nosotros la investigación cuantitativa. A eso me refiero yo cuando puedo decir de que esta investigación en cierta parte no pretende transformar, no pretende comprender, es decir, cómo se comportan esos números o qué es lo que lo está arrojando o qué lo está generando. Entonces, el alcance desde el punto de vista, perdón, en la parte epistemológica, lo sitúa dentro del positivismo lógico enmarcado en el empirismo. Su base metodológica es el empírico analítico y el alcance, que eso considerando su naturaleza, obedece a un conocimiento de cómo una variable influye en otra.
Por eso es que muchas veces dentro de las investigaciones cuantitativas, cuando tenemos dos aspectos diferentes a estudiar, las denominamos como variables dependientes y variables independientes. Una influye sobre la otra y eso es lo que va a permitir muchas veces entender el comportamiento desde el punto de vista numérico para luego ver entonces cómo accionar, comprender por qué esta variable se comporta de tal manera sobre la otra. Eso nos da a nosotros lugar otro tipo de investigación con, perdón, un enfoque totalmente diferente. Entonces, desde el punto de vista de lo que son las diferencias que podemos decir entre las que voy a mencionar ahorita, es que este tipo de investigación, según la teoría, es objetiva, medible o cuantificable y generaliza resultados. ¿A qué me refiero según la teoría? Y hoy tuve un debate, una discusión, pero no discusión de esas que consideramos nosotros como pleito, sino una discusión cognitiva, de conocimiento, si se pudiese decir, con un, creo que es docente, bueno, investigué, bueno, sí, entré en el perfil, pero estaba privado en el TikTok por una acotación que le hice yo a un profesor que estaba dando, o sea, mostrando un conocimiento en el TikTok. No recuerdo exactamente cuál fue la acotación que le hice saber yo, pero este profesor que me responde, que no era el mismo del TikTok, me dice que las investigaciones cualitativas no son ciencia, en la parte esa. Y yo, pero ya va, un momentico, si no son ciencia, ¿para qué existen primeramente? O sea, ¿para qué se ejecutan, para qué se implementan si no son ciencia? Porque no tiene el carácter objetivo. Le digo yo, ok, vamos a entender entonces que el carácter objetivo lo presenta, según la teoría, la investigación de paradigmas cuantitativos o el enfoque cuantitativo. Pero cuando tú implementas o aplicas un instrumento, que muchas veces se están aplicando instrumentos de manera digital, virtual, por plataformas, por el formulario de Google Form, por las encuestas de WhatsApp, encuestas de Telegram, esas encuestas o ese cuestionario que tú aplicas, si tú me preguntas a mí, que si yo utilizo estrategias constructivas para desarrollar un aprendizaje significativo en mis estudiantes, ¿cuál va a ser la respuesta que yo te voy a dar? Te voy a decir que sí. Thomas Kuhn plantea la falsación. Sí, he leído esa parte. Creo que cuando mi tesis doctoral me tocó leerla. Carlos, gracias. ¿Qué más objetivos que un dato? ¿Cómo evita el subjetivismo en la investigación? Ya voy para allá. Déjeme terminar con esta parte. Profesor, esa discusión, la filosofía de la ciencia aporta elementos teóricos, conceptuales y puntos, encuentros metodológicos totalmente cierto. Entonces, voy primero con por qué yo digo que las investigaciones cuantitativas, en teorías, son objetivas, pero muchas veces también tienen un elemento subjetivo inmerso en esos resultados. A pesar de que Andrés dice que qué más objetivo es un dato, yo tengo una contraposición con ellos. ¿Por qué? Por las respuestas que acabo de ahorita. A mí me preguntan, yo utilizo estrategias constructivistas para desarrollar aprendizaje cognitivo, yo voy a decir que sí, porque obviamente yo no voy a quedar en mal. Entonces, cuando tú llegas a los resultados, porque como no hay un proceso donde tú entras y observas la clase, cómo se desenvuelve, donde tú aplicas otro tipo de instrumentos para ver cuál es el desenvolvimiento de ese docente, ese dato puede que sea objetivo, lo tomes como un objetivo, pero no es real. Entonces, allí, desde mi criterio, está perdiendo el sentido de la objetividad. Ok, ahora voy porque a mí me tocó en la parte de mi investigación, porque mis trabajos de investigación, tanto en maestría como en doctorado, fueron cualitativas y es donde, según la teoría, también la hace muy subjetiva. Entonces, Alonso, para evitar esa subjetividad y no modificar, no interferir en la respuesta, tenemos que participar en la investigación, pero no involucrar. Porque si nos involucramos de manera directa, entonces van a haber elementos subjetivos que van a permitir modificar o cambiar la idea de esos sujetos, de esos actores, y por lo tanto allí va a estar el subjetivismo. Entonces, por eso es que muchas veces es muy importante tener diferentes fuentes de información para tú poder hacer un proceso de comparación y verificar entonces qué tan cierto es esto con esto. Y es lo que nos va a permitir a nosotros mantener un criterio mucho más objetivo que haciendo algo por allá y algo por este lado, donde no veamos la relación o la integración de los dos. Entonces, todo de manera aislada difícilmente nos va a permitir hacer
muy objetivo. ¿Ok? Y en el campo de la educación, si nos ponemos a ver cuando vamos a evaluar o vamos a calificar a uno de nuestros estudiantes, tenemos que ser muy objetivos. El objetivo es que en este caso, si tenemos familiares dentro del aula, no tiene que interferir ese componente familiar, no debe interferir esa relación, sino que todos y cada uno de los estudiantes que se encuentran en el aula de clases, todos son iguales, indistintamente de que hayan familiares o no hayan familiares. Cuando estamos en el aula de clases, ahí todos somos iguales, no hay familiar de ningún lado. Entonces, por eso es que muchas veces en el aula hay que tener esos elementos de objetividad y no ser subjetivo. Y a esto me refiero un poco con la investigación. Pero ese es mi criterio personal, mi opinión muy particular de por qué se pierde el criterio de objetividad en las investigaciones cuantitativas. Carlos me dice, el objetivismo en la metodología cualitativa es fundamental porque se está trabajando con sujetos, no objetos en el campo de investigación. Ok, claro, pero fíjate, y la ética investigador sería obvia, sí. En el caso del investigador, pero yo me estoy refiriendo a que en este caso yo, que soy el encuestado, yo soy el entrevistado, no voy a decirte que no aplico este tipo de estrategia porque entonces no los resultados que te dé tu investigación, el problema es que entonces voy a quedar mal yo. Entonces, desde ese punto de vista es donde yo digo que se pierde mucho la objetividad en cuanto a los datos que puede arrojar una investigación de este tipo cuantitativo, ¿ok? A eso me refiero en esa parte, pero no quiere decir que se le quita o se le disminuye o se le, vamos a decir, se le presenta menor nivel científico, no, no, porque esos resultados también nos permiten a nosotros despertarnos, saber que allí hay un problema y que tenemos que atacar y que tenemos que abordar de manera primordial, urgente, emergente, para poder contrarrestar la realidad actual que esos números a nosotros nos están presentando. A eso me refiero, acoto y aclaro para evitar algunas confusiones que nos puedan caer en ciertos criterios no válidos. Continuando, entonces tenemos el paradigma interpretativo, que como si bien es cierto, busca o pretende comprender e interpretar la realidad a través de ideas. Pero si nos vamos también a los conceptos, podríamos decir que además de comprender e interpretar la realidad, busca también describir fenómenos a través de esos comportamientos, de esas conductas que presentan ellos en diferentes contextos. Desde el punto de vista epistemológico, expone este tipo de paradigma que se orienta dentro del enfoque empírico idealista, la parte metodológica, dialógica dialéctica y la descripción y comprensión de la realidad en estudio a través de diferentes técnicas e instrumentos que contribuyen a ver el mundo con una visión real de las percepciones sociales. Entonces, ¿por qué muchas veces se dice que las investigaciones cualitativas y en esta parte entiendo al profesor cuando él decía que las cualitativas no tienen rigor científico por ese proceso de la subjetividad, mientras que la otra él le atañe el criterio porque, bueno, dice que son objetivas. Y muchas veces así nos le han planteado, pero si nosotros vemos un poco más allá, podemos también entonces emitir algunos criterios propios que nos permitan analizar e interpretar cuál es la finalidad en sí de cada una de esas investigaciones. Como le digo yo a mis estudiantes, las teorías a nosotros nos representan simbólicamente una información, nos suministran conocimientos e ideas, pero que las teorías, particularmente, opino que ellas tienen una pertinencia y una referencia propia en un contexto sociohistórico, sociocultural, al momento en la que fueron generadas, en la que fueron fundadas. Pero que a medida de que la sociedad, la ciencia y la tecnología va avanzando, esas ciencias en cierta parte, pierden un poco de vigencia, porque hay elementos que han sido cambiantes y que por lo tanto hay que contextualizar, hay que adecuar, adaptar nuevamente los aspectos de esa teoría a la realidad en la que estamos sumergidos ahorita. Me gustaría saber cómo los científicos llegaron a la vacuna del COVID, qué tipo de investigación emplearon. Fíjate, si nos llevamos a muchos criterios que dicen por allí que fueron unos negocios que hicieron, bueno, sería, vamos a darle qué tipo de investigación hay, pero si nos vamos a relacionar un poco a la experiencia que trabajamos en el área de investigación, podríamos trabajar una investigación de tipo experimental, cuantitativa, porque si nos ponemos a ver todos los resultados, las investigaciones de este tipo,
que hemos venido escuchando nos dicen que ya se probó la vacuna porque se experimentó en un grupo de personas que presentaron resultados positivos. Entonces ahí tenemos una muestra que puede ser una muestra aleatoria, una muestra intencional, en donde se le aplicó una prueba, que esa prueba entonces tenía el antes y el después. Entonces una investigación engañosa. Sí, esa parte sí. Pero si nos vamos a relacionar a los resultados que nos muestran a nosotros, la información de las redes, quienes divulgan, todo ello entonces sería una investigación experimental porque como siempre se dicen y así lo anuncian, ya está la vacuna porque esta vacuna nació, se crearon ciertos elementos que conforman químicamente la vacuna y que esta se aplicó a una serie de personas en cantidad y que dio resultados positivos. Entonces, esa investigación considero es netamente experimental cuantitativa porque es lo que te plantea. No hay otro resultado que te demuestre. Entonces, el alcance de este paradigma es que busca describir y comprender la realidad del estudio a través de diferentes técnicas, como ya lo mencionamos, y ahí tenemos que las diferencias es subjetiva, cualificable, interpretativa de la realidad. Estas diferencias que ustedes ven son diferencias que se expresaron propia de la comparación entre este paradigma y el cuantitativo. Y obviamente este que estamos acá, que es el paradigma crítico reflexivo, perdón, que atendiendo a la filosofía del mismo, sus acciones conllevan al investigador a emanciparse y a liberar los conocimientos de un panorama transformador, porque allí podemos emitir juicios de valores, pero desde el punto de vista de una crítica donde podamos evocar situaciones que puedan permitir mejorar lo que hemos venido observando, hacia esa crítica, hacia la construcción de nuevos conocimientos, de nuevos métodos, de nuevas herramientas o estrategias que permitan implementarse para contrarrestar la situación actual que hemos venido observando propio de ese diagnóstico que implementamos. Este tipo de investigaciones, de estos paradigmas críticos reflexivos, es decir, la investigación acción participativa, en cierta parte también presenta muchas debilidades en los diagnósticos, porque fíjense que ella también, así como lo hace la etnográfica, claro, la etnográfica es un poco más compleja porque requiere mucho más tiempo de convivencia con las personas quienes se han seleccionado como esos actores sociales involucrados en la investigación. El diagnóstico, mucha gente lo hace desde una sola acción. Es decir, fue a la institución, fue al contexto, fue al espacio geográfico. Muchas veces lo que hace es que aplica una entrevista y esa entrevista es la que va a permitir plasmar dentro del diagnóstico. Y un diagnóstico tiene muchas técnicas para su construcción, su desarrollo, que obviamente es el complemento de varias técnicas propias para una mejor construcción de ese diagnóstico. Podemos iniciar con una entrevista, pero también es necesario hacer mesas de trabajo, hacer asambleas, donde todos y cada uno de manera unida, consensuada, puedan exponer todos los problemas que se presentan en esa institución y cuáles vienen siendo esas causas y esos efectos que se generan propio de esa situación. Entonces, por eso es que también este tipo de investigación es muy poco usado, muy poco implementado, porque requiere un mayor tiempo, un mayor trabajo del investigador y al menos en mi caso lo que he escuchado es que dicen, no, yo no tengo tiempo para eso, yo lo voy a hacer del otro, que la otra es mucho más fácil, porque busco todo en internet y elaboro mi trabajo de investigación. Y esas son opiniones que se han venido forjando con el tiempo. La investigación cualitativa sin objetividad no clasifica como ciencia, desde el punto de vista teórico, claro, Alonso, y en eso estamos de acuerdo. Pero como todo, si todo está implementado y todo está probado, ¿cómo le vamos a eliminar su rigor científico? Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Que cierta parte se aboca como una parte subjetiva porque permite que nosotros nos podamos involucrar dentro de la investigación, pero como dijo, no sé si fue Andrés o fue Carlos, de la parte del criterio ético, y cuando vamos avanzando por allí más adelante, hay una tabla que yo pude haber adecuado propiamente de la que fue la que inició siendo mi tutora doctoral y que luego yo hice unas modificaciones para darle vamos a decir,
parte propia de mi trabajo, ¿ok? Entonces es muy importante considerar eso, que si tenemos los criterios éticos claros, esa subjetividad va a ser de manera, se va a aplicar de una manera correcta, porque no vamos a interferir en esas respuestas o en esos resultados propios de la investigación. Entonces, avanzando aquí, decimos que epistemológicamente se ubica en la teoría crítica de un modelo realista histórica, fundamentado en construccionismo transaccional, y bueno, según el autor que aquí vemos que está citado, metodológicamente es dialógica dialéctica y busca la transformación de la realidad a través del ciclo de acción, reflexión y evaluación. A esto me refería yo ahorita. Mucha gente en la evaluación no llega, se queda en la reflexión, que es ese proceso de sistematización que se hace a través de cada una de las actividades, experiencias y vivencias que nos facilita la implementación del plan de acción. Entonces, se dice que al inicio, en esta parte cuando hablamos de la sensibilización, de la concienciación de los sujetos para poder captar y llamar la atención y que puedan participar de una manera activa en ese plan de acción, nos quedamos en esa parte de la reflexión. Al principio se nos mostraron un poco empáticos, pero a medida que fuimos interactuando, que fuimos integrándolos a las actividades, presentaron un cambio positivo, dado a que mostraron apatía, compartían, participaban, pero el proceso de evaluación muchas veces se pierde. Entonces, por eso es que también hay limitaciones en la construcción de estos paradigmas o de estos métodos de investigación con enfoque cualitativo. Ok, la primera actividad, y aquí va el chat a activarse nuevamente. ¿Cuál es la primera actividad? Dice, si quisieran investigar por qué un grupo de estudiantes no les gusta una clase, por ejemplo, si mi persona ahorita, a través de la experiencia que he tenido ustedes con estos 6 días, quisiera conocer por qué no les gusta mi clase, ¿qué tipo de enfoque usarían y por qué? Y luego tenemos una contraposición. Ahora un ejemplo contrario. Si yo quisiera saber cuántos estudiantes reprobaron mi clase, ¿qué tipo de enfoque sería el más adecuado y por qué? Los leo. Cualitativa en la primera. ¿Por qué cualitativa, Juana? A ver, y no cuantitativa. ¿Cuál sería tu razón para tu respuesta? ¿Por qué la primera una cualitativa? ¿Qué elementos podemos encontrar en esa formulación de la pregunta que nos aboca a decir de manera directa, sin reflexionar, qué es lo que nos están preguntando y nos vamos de manera directa a lo cualitativo? Porque se necesita comprender. Ok, vamos a ver qué más dicen el resto de los compañeros. Se necesita comprender la experiencia, ok. ¿Qué más nos dicen los demás compañeros? Cuantitativa, ok. Dice acá, cuantitativa, la primera sería un estudio mixto. A ver, ¿por qué mixto, Alonso? Yo empleo un enfoque mixto de investigación. Cualitativa porque habría que escuchar los diferentes puntos de vista de cada estudiante. Cualitativa porque debo valorar, necesito datos para establecer una causa, por lo tanto sería cualitativa. Conocer cuantitativa, conocer causas de intervención, porque este tipo de investigación caracteriza por producir datos descriptivos. La primera cualitativa, la segunda cuantitativa, primera cuantitativa y segunda cualitativa. Y los que me dijeron el enfoque mixto, ¿cuál sería la razón por la cual han seleccionado ese enfoque? Vamos a ver la razón, la explicación, el argumento que emplean para
exponer esa respuesta. Fíjense que de manera somera, de manera sencilla, directa, estas preguntas están orientadas a eso, a perdón, a responder cuál es el enfoque que podemos utilizar según la situación, en este caso la pregunta o la formulación del problema que se nos puede presentar. Y este es otra estrategia que ustedes pueden aplicarle a sus estudiantes para que ellos también aprendan a diferenciar o a identificar el enfoque de investigación según la formulación de la pregunta. Entonces, esto que estoy utilizando acá también tiene una intencionalidad que ustedes la consideren, si a bien es necesario, la pueden implementar con su grupo de estudiantes, porque se pueden ampliar el estudio, aplicar varios tipos de instrumentos, la segunda cuantitativa en el mencionado buscar cantidad. Ok, Alonso, pero desde la manera inicial, lo primero es que la primera, valga la redundancia, es una investigación de enfoque cualitativo porque se busca es comprender, entender por qué no le gusta a ese grupo de estudiantes, mas no está indicando que a 15 estudiantes no le gusta, mientras que a 5 sí le gusta. Entonces, ya ahí está determinado que a un grupo de estudiantes específicamente no le gusta la clase del profesor, de la profesora, o como dice el ejemplo ahorita, si no le gusta mi clase. Entonces, ¿qué enfoque debo utilizar yo para poder hacer una investigación donde las respuestas que yo estoy buscando sea conocer cuáles son esos comportamientos que están presentando mis estudiantes para poder exponer que no le gusta una clase o no le gusta mi clase? Podría ser mixto porque en la primera sería un diagnóstico y posterior saber motivo o causa cualitativa. Cuantitativo solo me pide un dato cuánto, los verdes le gustan los azules, no por ejemplo. Entonces, en la otra parte, como se dice, si quisieran saber cuántos estudiantes reprobaron, ahí sí es mixta. Ahora, quizás si ustedes me están dando la respuesta también porque me están relacionando las dos respuestas, las dos preguntas, es totalmente válido. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, porque si bien es cierto, cada uno tenemos aprendizaje y esas experiencias y vivencias nos van dejando muchos conocimientos que muchas veces hay que aplicarlos. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes han hecho investigación mixta? ¿Quiénes han hecho investigación mixta o quiénes no? Si tienen el conocimiento, yo les pregunto. En una investigación mixta, de enfoque mixto con paradigma de la complementariedad, como lo establece Hernández, Fernández y Batista, o cualquier otro autor que ustedes conozcan, ¿se hace primero la investigación cualitativa y luego la cuantitativa o es relativa? Pregunto esa parte. ¿Se puede hacer primero una o la otra o necesariamente así como se plantea? ¿Y quién plantea eso? Ok, me imaginé, Carlos. Claro, tú y todos aquellos que respondiendo de esa manera, me imaginé que estaban era integrando las dos preguntas o las dos respuestas para poder exponer que era un enfoque mixto con un paradigma, en este caso, de la complementariedad, que es muy totalmente cierto. Entonces, le pregunto, en una investigación de enfoque mixto, ¿es relativo o no que yo inicie con los objetivos medibles y luego los cualitativos? ¿O debe ser obligado uno y después el otro? Pregunto. Vamos a ver qué me comentan acá. Lo más conveniente es primero cualitativa, luego cuantitativa, porque última justificaría la primera. Pero si nos vamos en lo que nos establecen los autores, porque podemos hacer una interpretación propia, pero ¿qué nos establecen los autores en esa parte? De acuerdo con los teóricos, se debe comprender el contexto del problema. Carlos, ¿y te refieres entonces a qué? ¿A qué va primero? Mildred, en esa parte estoy de acuerdo contigo. Pero sí, entonces, Hernández, Fernández y Batista, y ahorita lo vamos a ver, en su esquema de enfoque mixto y paradigma desde la complementariedad, él inicia primeramente con lo cuantitativo y luego finaliza con lo cualitativo. Y en cierta parte vamos a decir que tiene validez lo que podamos colocar nosotros y lo que puedan omitir ustedes, porque va a depender de la perspectiva como nosotros podamos ver la realidad. En mi caso personal, para mí sería primero la cuantitativa y luego la cualitativa. Me voy a explicar por qué respondo de tal manera.
Fíjense que la cuantitativa, yo que así lo vengo diciendo, es que nos muestra esos números, son representativos para nosotros para saber que allí hay un problema latente, que hay una situación que hay que corregir, que hay una situación que hay que abordar. Entonces, los números nos va a indicar qué tanto es el problema que está existiendo allí, qué tan importancia, qué tanta emergencia, urgencia requiere el abordaje de ese problema. Entonces, una vez que conozcamos los números de esa situación, es donde podemos ahora establecer un proceso cualitativo para entender y comprender cuál es la causa que está generando esos números. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que presentan esos números para poder indicar que hay que abordar de manera urgente esa situación? Entonces, esa es la explicación que considero y que establecen los autores para el desarrollo de la investigación. Ahora, si hay otros autores y ustedes lo conocen, lo pueden compartir, donde haga la contraposición de que es muy importante primero la cualitativa y luego la cualitativa. La cuantitativa serviría como diagnóstico. Fíjate que la palabra como tal la refiere mucho a las investigaciones de investigación-acción, pero la cuantitativa es la que nos va a permitir a nosotros, como si lo dices de un diagnóstico, sí, es conocer de manera inmediata, directa, la realidad que está pasando en esa institución y eso nos va a dar a nosotros los datos, los números. Carlos dice, sí, profesor, por tal razón se emplea uno de los instrumentos de indagación e identificación de problemas, es la encuesta. Correcto, totalmente. Entonces, en eso les hago la pregunta porque el profesor con el que estuve debatiendo en el TikTok también teníamos la misma contradictoria. Pero yo le digo, ya va, pero ¿cuál es la teoría en la que tú te basas? Obviamente no me indica ninguna. Y yo le digo, pero tú te leíste, que es el más reciente en mi conocimiento, Hernández Fernández y Batista en su enfoque mixto del paradigma de la complementariedad. Porque si bien es cierto, él decía que yo tenía una interpretación muy personal que no respondía a las teorías. Y le digo yo, bueno, léete este libro y de ahí es donde yo estoy dándote a ti mi opinión sobre la finalidad y que estoy de acuerdo, obviamente, con esa lógica. Porque si bien es cierto, como dije temprano, no toda la teoría la tenemos que asumir tal cual como se nos está presentando. Porque como le dije, todo ello tiene un proceso histórico, sociocultural, sociohistórico, y que en cierta parte tiene una aplicabilidad propia pertinente en ese momento, pero a medida que va avanzando requiere de algunos aspectos que pueden modificarse, adecuarse o adaptarse a la nueva realidad. Pero mi lógica me indica, y en esa parte estoy de acuerdo con esos autores, que es muy importante iniciar primeramente con lo que nos permite a nosotros observar, representar los números, para luego entender, según vamos a decir, la variación que exista en los números, saber qué otro tipo de investigación desde el punto de vista de enfoque cualitativo, voy a considerar. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Bien, dado a las preguntas, a la respuesta que ustedes dieron, vamos a continuar entonces. Y esto es lo que yo le estaba hablando a ustedes ahorita. Esta es la tabla que Rodríguez, una profesora de la Universidad de Carabobo, muy formada, de verdad que sí, estableció en el trabajo de investigación que yo le adecué a la mía, consideraciones éticas de la investigación cualitativa. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que permiten evaluar validez y confiabilidad o fiabilidad del fenómeno estudiado, según Rodríguez 2003 y adaptado por mi persona en el 2016? Uno es la relevancia de la información, de las teorías, del contexto, del problema que se viene explicando, detallando, plasmando en esa investigación. El manejo del discurso, porque como le dije, hay una diferencia que marca el discurso cuantitativo con el discurso cualitativo y no solamente eso, sino un discurso que tenga que ver con el nivel de estudio, con el nivel profesional, con el nivel educativo en el que nosotros estamos inmersos y que responda mucho a esa realidad de la investigación y del problema o del fenómeno que estamos estudiando. El valor filosófico y epistemológico. Si bien es cierto, muchas de las investigaciones, más que todo a nivel doctoral, porque este fue de mi tesis doctoral, requiere mucho discurso, mucha fuente, muchas teorías, mucha información desde el punto de vista de filosófico y epistemológico que fundamentan mucho
ese estudio, ese recorrido, esa ruta que implementamos nosotros en nuestro trabajo de investigación. La consistencia teórica, es decir, la relación que existe entre cada uno de los momentos, de las fases, de las etapas, entre los párrafos, entre lo que puede establecer el autor y lo que nosotros hacemos como espacio de comparación, entre otros elementos que se pueden estudiar de manera teórica. El abordaje de los procesos, en este caso, porque mi trabajo de investigación tuvo que ver con eso, ustedes lo pueden adecuar, lo pueden considerar según los aspectos teóricos que están representados en sus categorías de estudios, la originalidad de la investigación, la capacidad y la profundidad en las respuestas, y ahí tiene una escala de alternativas que nos va a permitir a nosotros, luego debajo, lo que pasa es que aquí no está, hay un espacio de observación donde a raíz de los resultados que presentan los niveles de evaluación de esos criterios, se establecen esas observaciones propias de recomendaciones y sugerencias para mejorar todo aquello que no fue 5. ¿Ok? Por otro lado, existen unos criterios que van a permitir evaluar las teorías o estructuras teóricas, es decir, los cuerpos teóricos que pudimos estructurar en nuestro trabajo de investigación. Coherencia interna, coherencia externa, comprensión, capacidad predictiva, precisión conceptual y lingüística, originalidad, capacidad unificadora, simplicidad. Esta parte sí la dejé tal cual, con permiso de mi tutora, pero no, aquí no hice ninguna modificación, sino que los consideré tal cual implementar para poder evaluar mi trabajo de investigación. Es decir, quienes iban a revisar, como en las investigaciones cuantitativas, cuando llamamos los validadores, esas personas, aparte de revisar que tenía que ver con los instrumentos muchas veces, también iban a revisar el compuesto, el cuerpo del trabajo de investigación en su totalidad. Y aquí quizás hay más, pero los que más se utilizan son estos que están acá, métodos de recolección de datos en la investigación, y estos métodos están traducidos tanto en técnicas como en instrumentos de recolección de datos, ¿ok? Porque así bien lo dice el nombre, y luego hay un apartado que no está acá, pero sí lo voy a verbalizar, que son las técnicas de análisis de datos, que es muy diferente a la recolección de datos, y su nombre así mismo lo reseña. Entonces, mayormente las investigaciones cuantitativas en todos los niveles de educación, tanto pregrado, posgrado, en sus diferentes niveles también, valga la redundancia, se emplea la encuesta como técnica. Y a pesar de que muchas veces se dice que también se emplea la observación directa, porque he podido leer, no veo dentro del análisis de los resultados algunos enunciados que tengan que ver con información recabada propia de esa observación directa. Es más, tampoco se ve el instrumento, la congruencia del instrumento con esa técnica, porque si bien es cierto, no podemos decir técnica de la encuesta, instrumento diario de campo, porque cada técnica tiene ya su instrumento establecido. Entonces, la encuesta, su instrumento es el cuestionario, y la observación directa podría ser una guía de observación o una lista de coteo. Hay instrumentos también que son el test o las pruebas estandarizadas que puede utilizarse en algunas investigaciones cuantitativas, por ejemplo, cuando trabajamos áreas psicológicas, porque ya hay pruebas estandarizadas, hay tests ya estandarizados, o las investigaciones experimentales que también buscan trabajar con ese tipo de instrumentos. Entonces es muy importante considerar que una técnica tiene relación con su instrumento. Dentro de las investigaciones cualitativas, la primera fue cuantitativa, luego nos vamos con la cualitativa, establecemos mucho, se usa mucho, sine qua non, la entrevista, la observación participante. Y como instrumento, el guión de entrevista o la guía de entrevista, el diario de campo, los grupos focales, la sistematización y las matrices de análisis. Por ejemplo, la teoría fundamentada podríamos trabajar con matriz de análisis. En la parte de la investigación acción participativa implementamos mucho la sistematización de experiencias propia de la implementación del plan de acción, pero también trabajamos con un diario de campo. A medida que vamos haciendo presencia, acompañamiento de la institución, vamos registrando toda la información que se viene presentando allí. Igualmente que los grupos focales pueden ser para las investigaciones interpretativas,
en sus componentes y el guión de entrevista también puede ser para las interpretativas, pero hay quienes también la implementan como entrada en las investigaciones de acción participativa y luego a partir de allí para comparar, contrastar lo que pude haber observado con lo que me dieron las entrevistas, cuáles son las debilidades que me permiten a mí seleccionar las teorías o las perspectivas teóricas que vamos a implementar dentro de ese plan de acción. Entonces, es muy importante considerar los instrumentos según el enfoque o el paradigma de investigación. Bueno, en el cuestionario se me pasaba, podemos utilizar, bueno, ya no se utiliza prácticamente porque ya no es las tesis que he podido revisar ya no se ve. Las escalas, que son escalas cerradas, y de escala Likert, que son las más comunes hoy en día. En los cuestionarios de escala cerrada solamente era sí o no, sí o no, sí o no. Mayormente esas eran las alternativas que también se utilizaban. Y las escalas Likert, que deben ser números impares, y así también lo reseñan los autores, ya vamos a explicar por qué, que pueden ser 3, 5 o 7, va a depender también de los intereses y necesidades que como investigador y que la investigación así también nos permite. Entonces deben ser impares porque, como dicen, el tercero desempata. Porque si de los validadores te indican a ti que dentro de tu primer ítems, dos dicen que está bueno y uno dice que está malo, consideramos entonces la opinión que con elementos mayoritarios nos está arrojando ese resultado. Por eso es que deben ser respuestas impares. Eso para el validador y lo mismo es para los que van a ser encuestados cuando aplicamos el instrumento en su parte de ser impar, las respuestas o alternativas de respuesta en el diseño y formulación de esos instrumentos. Aquí hay otra actividad que dice observo, reflexiono y respondo. Fíjense bien, yo voy leyendo, ustedes me van escuchando, pero es importante que cuando me vayan escuchando, ustedes también vayan leyendo para que tengamos una mayor comprensión de lo que se requiere dentro de esta actividad. Dice, en tu contexto laboral se ha observado que los estudiantes de seminario de investigación 1 vienen presentando desde hace varios semestres debilidades en la construcción de su trabajo de investigación. En este sentido, te han encargado descubrir por qué está sucediendo esto. Entonces, a través de ese enunciado viene el procedimiento, que es el siguiente. Para comenzar tu investigación sobre este problema, ¿cuál sería la pregunta principal que harías? ¿A quiénes le preguntarías para obtener la mejor información? ¿Y de qué manera, por ejemplo, con un cuestionario, una reunión de grupo o entrevistas individuales, recabarías o recolectarías esa información? A ver, respondemos las tres preguntas, si es posible, en el mismo recuadro donde estamos escribiendo, para que podamos hilar las respuestas, en mi caso, cuando las esté leyendo. Entonces, ahí tienen, vamos a darle un tiempo prudencial, unos 5 minutos, para que puedan observar, leer, entender y comprender lo que el enunciado les está informando y lo que el procedimiento se les está pidiendo. Si hay alguna duda, alguna inquietud, lo pueden hacer por el chat y yo inmediatamente les voy a aclarar, en el caso de que exista alguna inquietud, ¿ok? Sí, correcto, Andrés.
Esa es la intención, porque siempre comenzamos sobre una pregunta. Por ejemplo, ¿qué está causando lo que está sucediendo? Algo en esa parte, porque desde ahí iniciamos nosotros para conocerte que existe ahí un problema y que requiere una investigación. Ahí tienen el enunciado, mientras ustedes están ahí se lo vuelvo a leer y dice, en tu contexto laboral, se ha observado que los estudiantes de Seminario de Investigación 1 vienen presentando desde hace varios semestres debilidades en la construcción de su trabajo de investigación. En este sentido, te han encargado de descubrir por qué está sucediendo esto. Vamos a ver qué nos dice. Elaboraría un pretest y una conversación sobre el tema para identificar las causas. Ok, eso está respondido a lo que es la última pregunta. Pero fíjate que tienes allí una, dos, tres preguntas. Una es, ¿cuál sería la pregunta principal que tú harías, José? ¿A quiénes le preguntarías para obtener información y de qué manera tú abordarías a esos sujetos para obtener esa información? La pregunta principal sería, ¿cuál ha sido la planificación instruccional de los docentes que han impartido esta asignatura en los últimos semestres? ¿Okay? Mildred dice, ¿qué parte del proceso de investigación te resultó más difícil y por qué? Pregunto a los estudiantes mediante una entrevista directa a cada uno. Le preguntaría a los docentes y coordinadores del área de investigadores. Ok, fíjense que aquí estamos teniendo perspectivas diferentes porque a unos le van a preguntar al estudiante, unos le preguntan al docente y otros le van a preguntar a los directivos. Carolina dice, le preguntaría a los docentes y coordinadores del área de investigación, a los alumnos, qué trabajo de investigación he efectuado y cómo han resultado. En cierta parte podríamos tomar en cuenta a los alumnos que trabajo de investigación efectuada, realizaría un grupo focal con docentes y otro con los estudiantes. ¿Cómo cree usted que podría mejorar la construcción del trabajo de investigación a los estudiantes? Está muy interesante la pregunta, así como las demás. Sí, si bien es cierto, tenemos dos nortes, porque muchas veces las debilidades que se están presentando pueden estar acopladas porque el estudiante está presentando debilidades, no sabemos cuál es el fenómeno que allí está presente para esas debilidades. Quizás es porque tiene algunas situaciones que lo limitan a la comprensión de lo que el profesor explica, o quizás las estrategias del docente, en este caso, no son las acordes o las adecuadas para, para que los estudiantes puedan comprender de manera correcta cómo elaborar un trabajo de investigación, cuáles son los errores más comunes que observan los trabajos de investigación de sus estudiantes, preguntaría a los docentes, totalmente de acuerdo. Los alumnos son los que dicen que no dominan. Sí, los alumnos mayormente, en este caso, son los que no lo dominan. Entonces, igualmente a los estudiantes le podemos preguntar qué estrategias utiliza tu docente, de qué manera tu docente desarrolla las clases, porque las debilidades tienen muchos factores, muchos elementos que están inmersos allí, que quizás unos están de manera tácita y otros explícitos, que pueden ser más observables de manera directa y que son los que conocemos, pero los elementos tácitos no los conocemos y es lo que hay que escudriñar para poder comprender a qué está generando esas debilidades. ¿Desde qué perspectiva están asumiendo su trabajo de investigación los estudiantes de Seminario 1? Le preguntaría a los estudiantes a través del grupo focal, de entrevista individual a los estudiantes, a los alumnos que están motivados para desarrollar el tema. Se les preguntaría a los investigadores con una encuesta cuál sería su título de investigación, cómo lo están manejando, con trabajo. Bueno, aquí hay preguntas bastante diversas, bastante interesantes y bastante relevantes. Como bien se le dice, cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente, cada uno de nosotros tenemos una visión diferente y que según las experiencias que hemos vivido vamos a determinar qué foco le vamos a dar a nuestra investigación. En el caso particular, podríamos trabajar cuáles son los factores que limitan a los alumnos en la construcción de su trabajo de la investigación en la materia de seminario 1. Cada pregunta, cada vez que la elaboran, es una pregunta que está de verdad bastante fundamentada. Entonces, si nos ponemos a estudiar el caso, podríamos hacer un estudio
donde a pesar de que dicen que es necesario abordar una sola población, una sola muestra y no trabajar dos. Pero si vamos a trabajar con un estudio donde requerimos establecer relaciones, establecer comparaciones, es muy importante que se consideren las dos muestras, las dos poblaciones o los dos sujetos. Y me voy a explicar por qué. En el campo de la educación, las debilidades que se pueden presentar si hablamos de los estudiantes, tienen una influencia propia también de la práctica docente que se emplea a través de las estrategias, métodos y técnicas que podemos implementar. Entonces, es muy importante conocer cuál es la perspectiva que si bien es cierto que tienen los estudiantes, esos mismos estudiantes, a pesar de las perspectivas que tienen de lo que son los procesos de construcción de investigación, hay que trabajar también que ellos decir a nosotros de cómo trabaja su docente, cuál es su práctica, cómo desarrolla su clase, qué estrategia implementa, quién lleva el control de la clase, si el docente habla, conversa mucho, no interactúa, no dialoga, no comparte. Entonces, todos esos aspectos son fundamentales integrarlos dentro de una investigación. Respuestas, nos dice el compañero Carlos. Identificar el problema a través de la indagación de los factores sociales implicados, identificar cómo se está llevando a cabo el microcurrículo sobre el seminario de investigación 1, emplear un cuestionario dirigido a docentes de los últimos semestres, correcto. Me parece interesante todo lo que están haciendo y todas las respuestas son válidas. Acá ninguna quedaron fuera de contexto porque como ya dije, todas van a depender del contexto y la perspectiva en la cual nosotros estemos inmersos. Y ese es un elemento fundamental que nos acaba de decir María. También es cierto que hay que revisar. A veces el contenido de la materia está como completo, pero cuando vamos a el desarrollo, a la realidad, a la práctica, muchas veces los docentes a veces como que desvían algunos contenidos porque, bueno, consideran que no tiene vigencia, porque no tiene pertinencia. Entonces, hay que considerar que en estudiantes indistintamente del nivel educativo, hay que iniciar siempre por lo básico y luego ir hilando hasta ir aumentando el nivel de comprensión hasta que el estudiante se pueda apropiar de ello y lo pueda implementar y lo pueda aplicar. Y de esa manera vamos a permitir que nuestros estudiantes puedan fluir y evitar que se puedan estancar. Es decir, que la llave se siga alejando cada vez más y que la puerta permanezca cerrada. Continuamos con un ejemplo de un instrumento de investigación cualitativa, en este caso un método fenomenológico, que es un guión de entrevista. Ustedes podrán decir si hay diferencias en lo que ustedes conocen desde el punto de vista de su institución y de su país que manejen instrumentos de un guión de entrevista diferentes, vamos a decir, mucha diferencia en comparación a este. Fíjense que este que establece la categoría, cuál es la categoría de estudio, cuáles son las subcategorías que emergen de esa categoría, obviamente, y que permiten la formulación de nuestros propósitos, porque es una investigación cualitativa, y acá preguntas que refieren a la comprensión de esas subcategorías. Entonces, como bien se indica en los instrumentos de investigación cuantitativa, por ejemplo, el cuestionario, siempre se piden números impares de ítems o de preguntas, en este caso, o de interrogantes, y en este caso sucede lo mismo. Trabajar con preguntas impares que permitan a en este caso, a los entrevistados poder establecer opiniones consonas con esa investigación y que quien vaya a analizar tenga suficiente información para llegar a esa parte de la construcción de la investigación. Entonces, ahí, si bien es cierto, fíjense, clasificación. ¿De dónde emergieron esas preguntas? De la deconstrucción de ese concepto propio o de las diferentes clasificaciones que son de planimetría forense, las otras de diferentes etapas de fijación. Es decir, cada pregunta respondía a las diferentes etapas y a las diferentes clasificaciones y diferentes tipos de planimetría forense. Entonces, son preguntas netamente abiertas. En mi particular, a lo mejor hay universidades, hay tutores, asesores, docentes que permiten una pregunta abierta, pero una pregunta que es compuesta. ¿Qué llamo yo una pregunta compuesta? A esas preguntas que podemos decir, ¿tú aplicas una estrategia constructiva, sí o no?
explica tu respuesta o razona tu respuesta. En lo particular, me parece una pregunta compuesta porque hay dos formas, perdón, o alternativas de respuestas. O sea, voy a decir sí o no y luego voy a decir por qué digo sí o por qué digo no. Considero que al menos en mi particularidad, en mi opinión, no me va a arrojar mucha información que hacer una pregunta netamente abierta como esta que están observando acá. Ya voy, se me pasó. Que están observando acá, por ejemplo, según su experiencia como funcionario del CICPC, porque esto fue cuando trabajé en la Universidad de la Seguridad, ¿cuál fue la pregunta allí? ¿Cómo clasificaría la planimetría como método de levantamiento gráfico en el sitio del suceso? Este tipo de preguntas, en mi particularidad, en mi opinión, nos va a permitir o nos va a arrojar mayor información que nos va a permitir, en este caso, hacer un mejor análisis, hacer una mejor interpretación para una mejor comprensión de ese proceso, de ese fenómeno que venimos estudiando. Y así sucesivamente se vienen elaborando todas. Fíjense, la otra es cuáles de la clasificación de planimetría como método de levantamiento gráfico en el sitio del suceso brinda información valiosa al fiscal. Entonces ahí nos va a decir, esta aquí nos va a permitir llevar toda la información de una manera más amplia, más profunda, para una mejor comprensión, interpretación y análisis. Por otro lado, en las investigaciones cuantitativas es necesario, y así nos lo exigen las universidades, por eso es que yo le llamo que una investigación cuantitativa, ojo, sin desmeritar su trabajo, son una receta de cocina, porque hay que seguir elementos y patrones tal cual, si no, no se nos aprueba el trabajo de investigación. Entonces, hay que hacer una validación del instrumento y esa validación del instrumento tiene ya ingredientes, si le hablamos de recetas, fundamentales que hay que considerar a la hora de aplicar. Entonces, esa parte, si trabajamos con una, dos, tantas variables, se debe hacer por variable, que esta es una parte estructural, esquemática, que conlleva ese cuadro de validación del instrumento. Y una validación del instrumento tiene que ver a cómo responden esos objetivos con los indicadores y las dimensiones, porque si los ítems no tienen relación con los indicadores y esto a su vez con las dimensiones y esto a su vez con la variable, entonces no se van a dar resultados objetivos, es decir, no se va a cumplir con ese objetivo general. Entonces, esto es un ejemplo solamente de uno de los esquemas, de los cuadros, de los formatos que se utilizan para validar la redacción de ese ítem y que obviamente antes de ello debemos mostrarle a ese validador que son expertos en el área teórica, es decir, que conozcan de nuestras variables, y en el área metodológica que conozcan de metodología, de redacción de propósitos, de ítem, de objetivos, entre otras cosas, nos va a indicar si son pertinentes o no pertinentes. Y por eso es que ahí ven objetivo, variable. Es decir, si ese ítem va a permitir cumplir o consolidar esa variable y ese objetivo. Y por lo tanto, asimismo, con la dimensión y el indicador. A ver, ¿cuáles son las causas de las debilidades que presentan estudiantes en elaboración de trabajo de investigación? Población brisal, estudiantes que elaboran trabajo de investigación, puede ser un grupo específico, por ejemplo, estudiantes de último año, población secundaria, muy completo, perfecto. Entonces, esto es un elemento sine qua non que debemos de implementar en las investigaciones cuantitativas antes de aplicar el instrumento. Porque si entonces los ítems no están formulados de tal manera que no puede generar confusión a los encuestados, ahí es donde se va a aplicar. ¿Okay? Entonces deben ser, al menos dependiendo de los niveles de estudios, en posgrado, en esta parte aquí se puede utilizar 5 y en el doctorado exigen 7, mientras que en el pregrado podemos utilizar 3 de esos validadores. Esto es el ejemplo de un instrumento cuestionario de un tema que se llama Programa de Formación para el Desarrollo de Competencias Investigativas mediante la plataforma Moodle. Entonces, este cuestionario, fíjense que la primera variable es la competencias investigativas y esta tiene alternativas múltiples de escala Likert, que son 5 en este caso y que son las más usuales, las más comunes que se utilizan en las diferentes investigaciones que he venido revisando. Si
ustedes utilizan otro tipo de escala o otro, que es la misma escala, pero con otros términos, pueden también escribirla en el chat para que la podamos conocer, porque recuérdense que aquí nos encontramos diversidad de culturas, porque está Panamá, hasta donde esté, creo que está Dominicana, Colombia y Venezuela. Entonces, los de Venezuela considero y creo que sí viene siendo la misma, pero no sé los otros países. Entonces, hay algo que yo les expliqué a ustedes la vez pasada, que un ítem no debe tener esa separación de la I. Ahí tiene que haber una formulación, una redacción propia que nos permita separar con esa I, porque pareciese que hay dos acciones, dos funciones allí que se debe responder. Y las normas dicen que debe ser de manera uniforme, de manera lineal. ¿Ok? Este no lo evidencian mucho porque lo tomé de una pareja que hizo la especialización de metodología de la investigación en la primera promoción de la UNER, donde tuve la oportunidad de ser el coordinador y son compañeros, me refiero a pareja, o sea, grupos, pero no pareja sentimental, de verdad que son bastante aplicados, aplican mucho el razonamiento lógico, tienen una capacidad de análisis muy buena y ellos trabajaron un enfoque mixto con el paradigma de la complementariedad, con la estructura que establece Hernández, Fernández y Batista. Ok, fíjense que tiene alguna variabilidad. Entonces, esto fue la gráfica, el esquema que permitió visualizar parte de ese problema que ellos observaron en el contexto en el cual iban a realizar la investigación y fíjense que le dieron un nombre que se llama análisis de diagnóstico a vaina, que lo llaman ADN prácticamente. Entonces, fíjense cómo ellos fueron hilando todas las debilidades que le hicieron macros y micro. Tres debilidades macros que son desánimo de los participantes, divergencia institucional y exclusivismo paradigmático. Creo que esta parte sí es un elemento que se presenta en muchas universidades porque obligan prácticamente o imponen bueno, obligan al docente para que el docente imponga un paradigma de investigación que la universidad ha adoptado. Entonces, allí estamos fallando bastante porque si la investigación en sus criterios, en sus características, es que debe ser original, inédita, entonces ya ahí estamos incumpliendo con esa característica propia de la investigación. Entonces, fíjense que dice arraigo a ciertos enfoques investigativos, propiamente. Apatía en el abordaje de paradigmas de investigación alternativos, como este que es un paradigma emergente. Proposición de esquemas metodológicos tipo receta según el tipo de investigación. Es decir, que si no seguimos esta ruta, aun y cuando existen que las investigaciones cualitativas son flexibles y modificables, también existen docentes que te dicen cuáles son los elementos que debes desarrollar, aun y cuando estos no tengan relación con el autor que tú has establecido para tu diseño de investigación. Entonces, son elementos que ahí permiten generar esas debilidades, entre otras. Esos mismos autores, y por eso fue que le hice la pregunta inicial, porque así lo maneja el autor que ya hemos venido reseñando, establecieron su ruta, su esquema de investigación, es decir, por dónde vamos a iniciar, de qué manera vamos a iniciar, cuáles son las técnicas, los instrumentos, la ruta que vamos a seguir nosotros para poder describir ese problema, para poder conocer esa situación y luego entonces vamos a la comprensión, a la interpretación, como allí se los dice. Toda esa investigación que ahí tienen sus propósitos y fíjense que tienen uno que muchas veces se utiliza para investigaciones cuantitativas, pero también permite utilizarse en una investigación acción participativa y luego tenían el valorar y el analizar. Es decir, que muchas veces iban a trabajar la parte de cómo todo esto se viene generando, cuáles son los resultados en números que nos dan y a partir de allí poder hacer esa estructura que es el fin último de ellos, que era la propuesta de un libro denominado Praxis Metodológica Trascendiendo Barreras Investigativas. Entonces, ¿por qué fue este tema? Fíjense, si es una especialización en metodología de la investigación, lo más lógico es que los trabajos de investigación respondan a resolver
problemas o situaciones del área de conocimiento. Y así como el que estudia un posgrado en educación, el posgrado en ingeniería y así de manera sucesiva. Este fue el grupo que yo les comenté a ustedes que trabajaron en un contexto diferente, pero una persona abordó la parte cuantitativa y la otra abordó la parte cualitativa. Ustedes dirán, profe, pero ¿cómo dos personas trabajaron en el mismo contexto, la misma investigación, si eso no está permitido según las normas? Pero el documento fundacional de esta especialización sí lo permite, así lo reseña, pero con criterios muy particulares que, por ejemplo, esta. Porque no es que voy a trabajar la misma investigación con el mismo enfoque, con la misma población o la misma muestra, ahí de esa manera no, sino que tengan elementos donde se vea la diferencia en la construcción de la investigación y de información. Entonces, uno trabajó a parte cuantitativa, la otra cualitativa, luego hilaron, integraron y hicieron ese paradigma mixto complementario para la elaboración de ese libro. Entonces, aquí hay una actividad de cierre. Dice, expongo en base a mi aprendizaje. Dice, ¿qué se llevan de esta sesión? ¿Hay algún concepto que les haya resultado particularmente interesante, útil o que les haya aclarado alguna duda? Les leo. ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Hay algún concepto que les haya resultado particularmente interesante, útil o que les haya aclarado alguna duda? O si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen y la van escribiendo, la comparten en el chat y le vamos dando respuestas. Ok, les leo. Vamos a ver qué tan pesada de conocimiento se va, si lo vamos a llevar así a la primera pregunta y qué se lleva esta sesión, a esa mochila que ustedes trajeron hoy a este encuentro, a esta sesión, venía vacía. Entonces vamos a ver qué tanto pesa. Según el peso, son los conocimientos que nos vamos llevando el día de hoy, que tienen una integración, un engranaje con las otras sesiones anteriores que hemos venido manejando. Entonces, los leo. Sí, el tema de la objetividad en la investigación cualitativa. A ver, Alonso, ¿cómo así? Para ver que eso fue lo que particularmente te resultó interesante, pero sí responde mucho a tu perspectiva, a tu visión, o hay algún elemento que te permita no entenderlo de esa manera, o que te permita decir que sigues manteniendo la misma postura, o si o a lo mejor te ha permitido reflexionar o te ha llevado a ti a despertar esa curiosidad que te va a permitir documentarte mucho más y quizás darle una explicación, perdón, más razonable a ese comentario. Bastante aprendizaje y el concepto interesante de abordaje de los estudios mixtos. Bueno, eso pareciese que es muy nuevo, no es tan nuevo en realidad, pero sí está, vamos a decir, como recién nacido en comparación a los otros en el punto de vista de la aplicabilidad, porque también hay pocos estudiantes que emplean las dos, porque si bien es cierto, unos dicen esta es más fácil, la otra es más difícil, entonces utilizar las dos las van a llamar más complejo. Ajá. Mildred dice, mayor entendimiento de la investigación mixta. Esta sesión me permitió comprender que los enfoques en los métodos de investigación se emplean de acuerdo a la necesidad del investigador. Sí, Carlos, fíjate que muchas veces yo he escuchado que se dice que este tipo de investigación no se puede hacer cuantitativa, por ejemplo, o no se puede hacer cualitativa. Un ejemplo, en administración, economía, gerencia, ingeniería, no se puede hacer este tipo de investigación. Bueno, muchas veces estamos limitados por el área de conocimiento, pero si nosotros queremos ir mucho más allá de esos números para poder comprender la naturaleza de cómo esos números se comportan, tenemos que implementar otro tipo de investigación diferente a la que nos da solamente números. Entonces es muy importante esa parte. Se ha cuestionado la subjetividad, pero estimo que es importante aplicar la objetividad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En lo que tú mencionas, Alonso, es muy importante que, como se le menciona a las investigaciones cualitativas, que son subjetivas,
Esa subjetividad no debe influir, no debe interferir en ningún momento en la respuesta, en los análisis, en las interpretaciones que podamos nosotros exponer cuando estemos haciendo nuestro análisis de las entrevistas o de las respuestas que pudimos haber obtenido. Entonces, para que esa objetividad no se pierda en los resultados que puedan emerger de allí, no debemos dejarnos interferir por ello. O sea, nos involucramos, pero sin corazón, sin sentimientos y más nada, para no interferir en ello. Que los abordajes de la investigación resolvería, quisiera, a ver, que los abordajes de la situación a resolver requiere de determinado tipo de investigación. Todo el contexto de clase es interesante y retroalimentación, ya que nos ayuda a tener más claro cómo trabajar con los estudiantes sobre los trabajos de investigación, nos aclara dudas y cómo manejarla y tener un enfoque, bueno, de verdad que sí, agradecido también con la interacción que ustedes han tenido. Se me dificulta un poco un poco el analizar los resultados de los estudios mixtos. Lo tienes que hacer de manera separada, Juana. Primero haces el cuantitativo y luego haces el cualitativo y después relacionas lo que obtuve aquí del comportamiento de ese fenómeno con los números. Entonces, es como hacer una comparación de cómo se pudo haber transformado, generado cambios en esa situación. Pero lo primero es que lo hagas y así se recomienda y así se hizo. En el esquema que le mostré y es como lo plantea el autor, primero hacerla de manera separada para que no se, por eso dice complementariedad, una cosa complementa a la otra, para que no genere confusiones. Cuando ya se tenga la experiencia, es cuando puedes entonces de hacerlo integrado, pero por el momento lo puedes hacer separado y luego lo unificas. La pregunta de investigación podría definir el método. Mildred, fíjate que para responder a tu pregunta, yo comenté el día viernes o el jueves que si nosotros iniciamos enseñando al estudiante para elaborar su trabajo de investigación desde el punto de vista de la metodología, es mucho más fácil que él se centre en cómo va a redactar la pregunta, en cómo va, cuáles son los verbos que va a utilizar para los propósitos o los objetivos, cuál es el discurso que va a utilizar. Entonces, si nos vamos a esa parte, tú lo ubicas primero en la parte metodológica desde el punto de vista del enfoque y el paradigma y el tipo de diseño o método de investigación que va a utilizar y ello le va a permitir una mejor redacción de preguntas, de objetivos, de propósito y de descripción del problema. Isabel, el aprendizaje significativo es cuando relacionamos lo nuevo, correcto, con lo que ya sabemos, logrando entender y recordar mejor información. Hay un caso particular, una anécdota, que en el aprendizaje significativo puede tener un impacto positivo, pero puede tener un impacto negativo. Y el ejemplo de la educación, para poder explicarte muy bien esa parte, es que si hay docentes que nos maltrataron, que no nos explicaban bien, va a dejar un aprendizaje significativo porque eso es de impacto negativo, porque un aprendizaje significativo es marcar en ti una huella, es dejar en ti algo que al tiempo te recuerde y te genere una mala sensación. A tu orden, Mildred. A ver, dice Elcida, todos los temas son de suma importancia. Entendí que se puede utilizar la infografía, los manejos de diseño, los diferentes tipos de estudios. Fíjate, Elcida, que en las investigaciones cualitativas tú tienes la libertad de utilizar diferentes gráficos que te permitan a ti exponer de manera visual o expresar de manera visual los contenidos que vienes manejando en tu investigación. Que a la hora de que cuando vayas a hacer tu presentación digital para tu divulgación, tu socialización, tu difusión de información, ya solamente tengas que extraer esos gráficos, esos esquemas para tú elaborar tu trabajo de investigación y no tener que ver qué de la información que está allí vas a utilizar, vas a plasmar en esa presentación. Carlos dice, el paradigma de la investigación actúa como la brújula teórica que orienta. Sí, es que el paradigma es ese norte que a nosotros nos va a brindar el proceso de construcción de la investigación. Gracias por compartir esa parte, Carlos, para la mejor comprensión de la clase. Muchas gracias, Juana. Me alegro, Elcia, que hayas entendido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiénes han trabajado con la investigación fenomenológica? Recuerden que yo les dije allí, y lo hice como acotación, porque cuando me fui la primera vez que me integré
en la investigación cualitativa desde el punto de vista de la fenomenología, eh, cometí el error de que construí mi fenómeno desde lo que yo pude haber observado, desde lo que las fuentes que investigué me mostraban, y obviamente cuando ya eh, me sumerjo mucho más en la profundidad de las investigaciones cualitativas, es cuando entiendo que eh, la definición de la fenomenología en los diferentes autores menciona que busca describir significados, experiencias y vivencias propias del fenómeno. Entendí que quienes tienen que integrarse en esa particularidad de ese fenómeno son los mismos actores sociales que se involucran en la investigación. Yo puedo referir a alguna teoría, alguna idea propia de lo que pude haber observado de cómo se está comportando el fenómeno, pero este debe estar hilado con lo que manejan quienes están inmersos de manera directa en ese fenómeno, en ese contexto, y que tienen una experiencia directa. Profe, tengo una pregunta. En una investigación de revisión sistemática sobre estrategias de intervención en determinado tema, la discusión es en base a los resultados o a los objetivos específicos. Fíjate que los objetivos son los que te van a dar a ti lugar, ¿verdad? A esos resultados, porque los objetivos te van a permitir formular las interrogantes, las preguntas, pero debe haber una relación directa con los objetivos. Aquí me explico que cuando tú hagas la discusión, tú hagas el análisis de esos resultados, debes colocar, debes expresar la consolidación, el cumplimiento de esos objetivos. Es decir, si se cumplió, no, obviamente no lo vamos a decir de tal manera, hay que ser más descriptivo, pero debe apuntar a si se cumplió o no se cumplió desde el punto de vista de la relación de la teoría con la práctica, es decir, lo que se dice, que se hace y lo que se debe hacer. Y desde ese punto de vista vamos a darle respuestas a los objetivos. Por eso es que se dice que tanto el análisis de los resultados como las conclusiones o las reflexiones finales deben responder sine qua non a esos objetivos. Es decir, que se deben hacer también por objetivos, aunque hay universidades que te piden los resultados por indicadores, otros por dimensiones, otros por variables y los otros te los piden por objetivos. Por eso digo que también hay particularidades de las universidades. Exactamente, Andrés, como le acabo de decir, en esa parte. Si los resultados no responden a ese objetivo, es como le comenté, no sé si fue en la segunda o la tercera clase, cuando nos tocó, entré en el año 2021 en una universidad de la seguridad y nos tocó a la nueva gestión planificar la jornada de socializaciones de defensa de trabajo de especialización, maestría y doctorado. Y allí cuando empezamos, porque por la rapidez que nos exigió el departamento arriba, porque estaban atrasados, no se pudo hacer lo que es necesario, enviarle con un tiempo determinado a los jurados el trabajo de investigación y que estos cuando vengan ya tengan las sugerencias escritas, ¿ok? Y no se basen solamente en lo que el tesista tiene en la presentación, porque a veces aquí podemos tener algo bueno, pero el trabajo, el fondo del trabajo tiene ciertas debilidades que no se observan si no lo leemos. Entonces, cuando nos ponemos a ver, hay objetivos que no tenían su teoría desarrollada y por lo tanto había un instrumento que no respondía mucho a esos objetivos o a esos propósitos. Entonces, el resultado lo hicieron de una manera que no entendí si no había relación, no había este engranaje entre uno con el otro. Pero toda investigación debe responder a los objetivos y asimismo las reflexiones y las conclusiones deben hacerse igualmente, de igual manera, a su orden. ¿Qué tan válido es que en los resultados de una investigación cualitativa aparezcan gráficas justificantes de los resultados? Dependiendo la gráfica que me preguntes, Andrés, porque no sé si tú tuviste, creo que fue la del viernes, si no me equivoco, sí, la del viernes, yo mostré unas redes semánticas que fueron los resultados de los análisis e interpretaciones
en mi investigación cualitativa del método fenomenológico. Y también hice comentario de que las investigaciones cualitativas, por el uso del Atlas-T, que es el software que permite hacer análisis de datos cualitativos, te crea y te construye también redes semánticas y a su vez unas nubes de palabras. Entonces, las investigaciones cualitativas, desde que inicio hasta que termino, es muy importante representar la información con elementos visuales. Totalmente, Mari. Gracias, profesor, por compartir sus conocimientos con todos los que estamos aquí y poder interactuar para buscar soluciones a nuestras dudas, para así ayudar a los estudiantes con sus... Esa es la intención, esa es la intención. Y que obviamente no se crean que ustedes solamente se están llevando un conocimiento. Este señor que está de este lado también, porque hay opiniones y conocimientos muy, muy buenos que todos ustedes vienen dando y esa es la intención. Por eso yo lo llamé compartir de saberes. Señores, y la parrilla ya casi, casi está lista para que lo podamos degustar y podamos aprovechar ese agasajo de saberes. Ya estamos casi, casi ahí. Bueno, si no hay otra duda, una inquietud, entonces vamos a dar por finalizado la actividad del día de hoy, esperando con mayor energía el día de mañana, porque ya cerramos y que es algo que no termina mañana. Es un ciclo que termina mañana, obviamente, pero el aprendizaje debe continuar. Hay que poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo el día de hoy. Esa es la idea, José. Gracias. Agradecidos también con ustedes por la aceptación. De verdad que es muy importante cada vez que nos enfrentamos con un grupo nuevo, con un grupo profesional, siempre estamos ahí a la expectativa de si estamos cumpliendo con esos objetivos también. Entonces, de verdad que me siento complacido hasta hoy y sé que mañana va a ser mucho más lo que hemos podido compartir. No sé si la corporación hoy sí está acá para darle una información, dado a que ya ellos fueron los que me hicieron saber que el día de mañana cerramos. Esa, en este caso me la están enviando, yo la estoy revisando y les estoy enviando las recomendaciones pertinentes, ¿ok? Entonces, los que me enviaron hoy en la tardecita no me dio chance, pero mañana en la mañana es cuando yo me siento y empiezo a revisar y les voy dando respuestas. Fíjense que Rosa, creo, José, no recuerdo quién más. Yo, en el caso de que les revisé, les fui haciendo recomendaciones según la particularidad que se pide para darle mayor formalidad al trabajo. Igualmente, que Dios me los bendiga, que tengan un sueño reparador, que descansen y recuperen y recarguen esa batería para mañana. Ya les voy a enviar aquí mi correo. A mi correo me van a enviar la actividad. Ahí lo tienen, cópienlo para que no se les vaya a perder. Yo les voy a dar un chancecito antes de cerrar la sesión porque la corporación no me ha comentado que quiere participar para que ustedes puedan copiar. Quien no lo tiene, copien el correo, guárdenlo y por allí, a partir de hoy o el día de mañana, lo pueden ir enviando para yo poderlo revisar y hacerle algunas observaciones si son necesarias. Igualmente, igualmente, gracias a todos.